¿Qué tal, hermanos? Hoy nos encontramos para meditar la ficha número 1 de del fichero de las cartas paulinas. El tema que hoy vamos a meditar en esta cita bíblica es justificados por la fe en Cristo Jesús, de Romanos 3, 21 al 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para procurar su gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este texto del Evangelio de Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, independiente de la ley, se ha manifestado el don de Dios que nos hace justos, atestiguado en la ley y en los profetas. Don de Dios que llegará a todos los que creen mediante la fe en Jesucristo, porque no hay diferencia alguna, puesto que todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios, y a todos Dios gratuitamente les hace justos mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios destinó como sacrificio de expiación mediante su propia sangre, en favor de los que tienen fe. De esta manera, Dios demuestra el don que nos hace justos, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. En el tiempo de su paciencia y en el momento presente demuestra el don que nos hace justos, manifestado que Él mismo es justo y haciendo justo al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde queda entonces el derecho a presumir? Desapareció. ¿En razón de qué ley? ¿De las obras que exige la ley? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que Dios hace justos al ser humano por la fe, independiente de las obras de la ley. ¿O acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Por supuesto que también no es de los no judíos, porque no hay más que un solo Dios que hace justo en virtud de la fe al que está circuncidado y mediante la fe que no lo está. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe en Jesucristo? De ninguna manera. Al contrario, la confirmamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, hermanos, en este texto donde meditamos esta carta a los romanos, es una síntesis del pensamiento paulino. También es el corazón, es el centro de esta carta, ¿verdad? Este texto que acabamos de escuchar. Y bueno, el apóstol la escribe para que la conozca la comunidad cristiana de Roma. Las obras de la ley son las obras por las que el hombre cumple fielmente todos los preceptos. En el mundo judío, la expresión justo es algo parecido a lo que entendemos nosotros por santo. Dios justo, es decir, santo, y Dios justifica, es decir, santifica. Por eso Pablo se ha esforzado en demostrar que no hay diferencia entre paganos y judíos, que no hay, en lo que sea referente al pecado, no hay motivo para que alguien se quiera gloriar, ¿verdad? Tampoco nosotros como católicos, para que alguien o se sienta miembro de algún grupo, ¿verdad?, parroquial, debemos creernos más que los demás y dividir el mundo en dos, en buenos y malos. No es que Dios pretenda
que hagamos eso nosotros, no es la justificación, ¿verdad? De decir, yo soy bueno porque pertenezco a tal ministerio, o yo soy bueno porque soy de esta parroquia, pero Pablo pasa a hablar en esta sección de la cura, esa cura que tenemos por el pecado, ¿verdad? Por el pecado que nos hemos enfermado y cómo Pablo va a expresar esta cura. Y bueno, pues ahora se nos manifiesta, por ejemplo, la justicia de Dios llega a todos mediante la fe. Y ante la fe no hay distinción. Dios puede salvar a los pecadores porque Dios nos ama. Y el derramamiento de sangre por expiación. San Pablo nos dice que la salvación se obtiene por la fe. Jesús es el salvador del pecado. La salvación es para todos y los que creen en Él. Todos hemos pecado y sabemos que el pecado no hace distinción. Si eres judío, si eres cristiano, si eres de alguna otra denominación, si eres de algún ministerio, si eres de algún grupo parroquial, no hay distinción para el pecado. El pecado no hace distinción. Todos pecamos. Todos hemos pecado. Pero, ¿cuál es la solución? En el primer versículo, donde dice, inicia en la palabra por ahora, ¿verdad? Dice por ahora, esperamos cambiar, ¿verdad? Ahora esperamos cambiar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener esa decisión de cambiar? Porque el pecado nos ha hecho cambiar, ir en otra dirección. ¿Cuándo empezamos o cuándo vamos a empezar ese cambio? ¿Qué dice la ley? Que estamos perdidos. Y la ley, vamos a hacer una comparación. La ley es como ese aparato de rayos X, ese aparato donde nos hacen unos estudios. El aparato nos va a determinar, y el médico también, el análisis, nos va a dar un análisis de qué estamos mal, ¿verdad? Pero el aparato o el estudio de unos análisis ante la enfermedad no nos van a curar. ¿Cuál va a ser el remedio? El remedio es, o la sanación la vamos a obtener cuando el médico nos dice, usted está enfermo de esto porque así salió en los análisis, por ejemplo, o en los estudios. Esa es la ley. La ley va a ser lo que nos va a determinar la enfermedad a través de ese aparato, a través de esos estudios. Vamos a hacer esa comparación. La ley pone esa enfermedad. Ya está detectada la enfermedad, pero no nos va a curar. Lo que nos va a curar es lo que el médico nos va a decir. Tomes este medicamento cada 8 horas o cada 6 horas. Lo que tenemos que hacer por la fe para curarnos. Y eso ya depende de cada uno de nosotros, dependiendo nuestra fe. Y bueno, una realidad de todo esto, aunque ya sabemos el diagnóstico, porque eso sí, nos encanta ser diagnosticados, pero no nos gusta tomar la medicina. La ley nos guía al lugar donde vamos a encontrar la salvación. Es algo muy importante. La medicina está ahí. Dios nos la ha dado para nuestro bien, para nuestra salvación. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces no nos la tomamos. Muchas veces no hacemos caso, ¿verdad? En dónde sabemos dónde está la curación, dónde está el remedio ante esa situación. Cuando la luz del Evangelio de la palabra, ¿verdad? Nos resplandece, se nos presenta, van a surgir buenas obras. Cuando aceptamos esa palabra, ese Evangelio, van a surgir buenas obras ante esa situación. Jesús es la respuesta para todo aquello, para todos aquellos que buscan la paz. Jesús es la respuesta para todos aquellos que buscan la salud. Jesús es la respuesta para todos aquellos que buscan el ser reconfortados. Por eso, aunque sabemos dónde está la salvación, aunque sabemos que la palabra de Dios muchas veces nos diagnostica
¿Dónde está esa enfermedad, ese mal? Muchas veces no queremos aceptar o tomar o pues hacer caso ante ese remedio que Jesús nos propone a cada uno de nosotros. No importa, ¿verdad? Para darnos la salud o para pecar, no importa si somos ricos, si somos varones, si somos judíos, si somos mujeres, si somos alegres, si somos tristes, la fe en Jesús es para todos. Por eso la clase es para los que creen en Él, ¿verdad? La clave va a ser para los que creen en Jesús, la fe. Muéstrame tu fe con obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. No se puede creer en un amigo, en los hijos, en el vecino, porque son infalibles. Y bueno, solo en Jesús, la fe en Jesús es la fe que nos va a salvar. Tan metidos en nuestro sótano, fíjense, muchas veces nos metemos ante esta situación de pecado, que no hay distinción, nos metemos en nuestro sótano de tristeza, de amargura, lo que nos lleva al pecado, en esa tristeza, en esa amargura, en esa desesperación, en esa pues situación difícil de nuestras emociones, de problemas, que no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nuestro sótano de todas estas situaciones que no queremos escuchar a Dios, cuando sabemos que Dios es la respuesta a todas estas situaciones que vamos viviendo. Dejar de confiar en nuestra ley y mejor confiar en la fe, ¿verdad? Y mejor confiar en esa fe que Jesús nos da, la fe que Jesús nos enseña. Y la justificación, que es lo que nos va pues a dar la santidad, ¿verdad? No lo que hago, sino lo que Él hizo por mí. Él pagó con su sangre, con su muerte, pagó todos nuestros pecados. Por eso el ver qué hago, cómo me miro, en qué está mi fe, es algo muy importante. Ver en estos momentos de mi vida cómo está mi fe, cómo me encuentro, cómo estoy, qué rumbo he tomado, a quién escucho, sigo en mi sótano, clavado en mi sótano, de mi desesperación, de mi desesperación, de mi falta de amor, de mi falta de fe. No clavarme en ese sótano, sino dejar que Dios, escuchar a Dios, dejar que Dios me hable para pues yo poder salir adelante ante esta situación. Y bueno, hermanos, pues también nos aclara cuál es el proyecto de Dios para con la humanidad. Dios no es un Dios de algunos. Dios es un Dios amoroso y misericordioso para todos. Cuando somos conscientes del proyecto de Dios, no podemos permanecer indiferentes ante la propagación de la fe en Cristo. Cuando hemos experimentado esa alegría, ese amor, cuando hemos experimentado y hemos sido ya testigos de que Jesús murió y pagó por nosotros, tenemos que dar testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho ahora en mi vida, que por la fe lo he aceptado, que por la fe he creído en Él, he confiado en Él, y que Él me ha sacado de esa falsa ley que yo había creado en mí. Por eso hay que advertir que la misión no es propaganda religiosa o un mercado de religiones. La misión católica es compartir la experiencia de saberse justificados por un Dios justo y justificador, que nos ama y quiere que todos nos salvemos sin importar los pecados que hayamos cometido en el pasado. Pidamos pues, hermanos, a Dios que nos ayude a mirarnos a los ojos y a la luz de la fe para que escuchemos a Jesús a través de su palabra, a Dios a través de su palabra, que creamos que Él nos ha enviado a su Hijo Jesús para nuestra santificación y para nuestra salvación.
meditemos estas preguntas que se nos proponen, cómo hemos entendido y vivido la justicia de Dios en cada uno de nosotros, cómo hemos entendido y vivido la justicia de Dios en el prójimo y qué nos pide Dios para hacer llegar su proyecto salvador a todos. Que Dios los bendiga y que la palabra de Dios siempre nos ilumine para aumentar nuestra fe y la salvación. Que Dios los bendiga.